Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén muy tranquilos, muy dispuestos para comenzar con esta lección de historia de sexto básico. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser la profesora que te va a acompañar durante los próximos minutos y vamos a tocar un tema muy importante que viene relacionado con las clases que hemos visto anteriormente de la unidad 2, que tiene que ver con la independencia de Chile y su camino desde ese punto en adelante, con la formación de su estado, con la delimitación de sus fronteras, etc. ¿Ya? Pero antes de comenzar quiero pedirte algo importante. Sería muy bueno que te ubicaras en un lugar cómodo dentro de tu casa, ¿ya? Ojalá que estés igual que yo frente a una mesa o un escritorio, porque me gustaría mucho que me acompañaras a hacer una actividad que busca que no solo estés escuchándome, sino que también estés escuchando y haciendo, porque de esta forma podemos ir trabajando de inmediato el contenido. No sé si te parece, a mí me gusta esa idea de trabajo. Y para eso voy a necesitar que tengas algunos materiales, pero te los voy a solicitar cuando te explique la actividad ahora en unos segundos más. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer la primera etapa de la organización de la República. Este proceso es el que viene a continuación, luego de que se logra la independencia de nuestro país. La lucha por la independencia de nuestro país es un proceso muy largo, muy extenso, que comienza el 18 de septiembre de 1810, pero que se extiende firmando la Declaración de Independencia en 1818, ¿ya? Y expulsando definitivamente a los españoles, a los realistas, en 1826 de Chiloé, ¿ya? Y luego de este periodo tan extenso comienza este periodo de organización en donde hay un país naciente, un país nuevo que necesita saber hacia dónde y cómo se va a dirigir. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a describir algunos hitos y procesos de la organización de la República, distinguiendo cuáles son las ideologías que comienzan a predominar y qué es lo que sucede en el tiempo inmediato luego de la renuncia de Bernardo Higgins. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora sí, los materiales. ¿Qué vamos a necesitar? Hoja blanca y lápiz. Eso es todo. Puede ser tu cuaderno incluso, ¿ya? Pero la idea es que hagamos una infografía, ¿ya? La infografía, no sé si la has hecho antes, pero es una técnica de estudio que ayuda a organizar la información de una forma más visual y más sintetizada. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Bueno, para eso, pero también sería genial que hicieras una infografía que después puedas mostrarle a alguno de tu familia o a tus amigos, hermanos, y de esta forma podemos corroborar de inmediato si esta clase te sirvió o no, ¿ya? Y no va a ser tiempo muerto, sino que vas a poder trabajar y tener un resultado de esto. Por ejemplo, yo ya empecé. Yo lo puse un poquito más bonito, lo hice en una hoja de blog de cartulina, puse una hoja blanca encima, una bandera, y puse visiones políticas, ensayos constitucionales. Y esto vamos a trabajar. La idea es que tú también hagas algo similar en tu casa, pero si no tienes estos materiales puedes hacerlo, como yo te mencioné, en tu cuaderno, y a lo mejor hacerlo llamativo con los lápices de colores, ¿ya? Eso va en tu creatividad. Yo sé que lo vas a hacer súper bien si es que tienes la intención. ¿Ya? Avancemos entonces. Vamos a revisar el periodo de los ensayos constitucionales como la primera etapa de la formación de la República. Y este periodo comienza en 1823 y termina en 1830. Comienza con la renuncia de Bernardo Higgins, que había sido uno de los próceres de nuestra independencia.
Bernardo Higgins tiene algunas rencillas internas con la aristocracia y con la iglesia, por lo tanto él decide renunciar al cargo de director supremo. Y comienza un gran desafío, ¿ya? Comienza un desafío enorme que es organizar esta república. Y es muy complejo ya que existen diferentes grupos que tienen ideas sobre cómo llevar a cabo este plan, ¿ya? Hay algunos grupos que plantean visiones para ejecutar o darle forma a una organización política, pero es muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿ya? Sobre todo considerando que hay conceptos que no se conocen en nuestro país, como soberanía popular, como una república o como un régimen representativo, ¿ya? Estos conceptos se están usando por primera vez en la historia y solo algunos países los han introducido en sus constituciones, como Estados Unidos, por ejemplo, que se independiza, es el primer país en América en independizarse, pero para el resto de la gente es muy extraño, esto es totalmente desconocido, considerando de que nosotros siempre fuimos una colonia del Imperio Español. Por lo tanto, fue muy difícil que la gente comenzara a asimilar estas ideas. Para nosotros ahora es totalmente normal hablar de una república en donde todos somos iguales, una república en donde se respetan los derechos de las personas, en donde todos somos libres. Nosotros eso lo tenemos asumido porque nacimos en un estado que estaba formado así, ¿ya? Pero en ese tiempo, ¿qué es soberanía popular? ¿Cómo eso de que la gente pueda elegir a su representante? La gente no entendía porque nunca lo había hecho antes. Y recién, como mencioné hace un segundo, se estaban llevando a cabo estos primeros intentos de aplicarlo, y Chile tenía la idea, pero habían algunos grupos que tenían estas ideas y habían algunos grupos que no tenían esta intención de seguir estos lineamientos de una república, ¿ya? Así que el desafío era enorme, gigantesco, ¿ya? Lograr consensuar todas estas ideas fue muy complejo y trajo más de un problema, sobre todo considerando que este proceso termina en una batalla, en una guerra civil, ¿ya? En la cual el país se encuentra dividido de acuerdo a qué sistema de gobierno implantar. Ya, por lo tanto, no es un tema que podamos tratar a la ligera o pensemos que no tiene importancia, porque termina en una batalla, ¿ya? Y eso habla de la gravedad de este periodo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre los grupos políticos que surgieron en este periodo. Sería muy bueno que empezaras a tomar apuntes para poder terminar, o que empieces a hacer tú en tu casa la infografía. Y yo, mientras tanto, te cuento cuáles son los grupos políticos que surgieron en este periodo. Habían algunos que tenían rasgos del proceso de independencia bien marcados y los vamos a identificar ahora. Vamos entonces a hablar de el grupo de personas que tiene el número 1 naranjo en la cabeza. ¿Los identificaste en la imagen? Ya, ellos son los pipiolos, ¿ya? Ellos buscaban limitar el poder del presidente, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación de la iglesia y del Estado. Ya tenían los ideales de la Ilustración principalmente, y ellos eran considerados en el sentido de buscar la igualdad y la libertad de las personas. Ellos llevaban esa vanguardia, ¿ya? Luego, los que tienen el número 2 en su cabeza son los federalistas. ¿Los pudiste identificar? También están con el color naranjo, y ellos eran intelectuales y profesionales que lo que buscaban era autonomía de las provincias, igual como lo había hecho Estados Unidos, separando a sus provincias en estado, como los conocemos hoy en día, que cada uno de los estados tiene una constitución, etc. Ellos buscaban lo mismo, que cada una de las provincias fuera autónoma e independiente. Ese es uno de los bandos. Vamos al otro, ¿sí?
en donde están estas personas con los números en color celeste. Vamos al número 3, los conservadores o los pelucones. Los conservadores buscaban mantener el orden establecido por la monarquía, mantener un orden social tal como existía, bien jerarquizado, sin ningún tipo de movilidad social. Buscaban que el presidente tuviera mucho poder y buscaban, por sobre todo, que la Iglesia y el Estado permanecieran unidas. Vamos entonces ahora al número 4, los estanqueros. Los estanqueros eran comerciantes y lo que buscaban era que el Estado fuera muy fuerte para que validara todos los negocios que ellos querían hacer. Y por otro lado, los higienistas, que es la persona que está vestida que está marcada con un número 5 en la imagen. Los higienistas eran un grupo de militares que lo que buscaban era un Estado fuerte y pensaban que ese Estado fuerte debía estar liderado por Bernardo O'Higgins, ¿ya? Por lo tanto, ellos pensaban que la única persona idónea para liderar a esta república era ni nada más ni nada menos que Bernardo O'Higgins, ¿ya? Pero ambas facciones tenían ideologías muy marcadas, en extremo eran opuestos, ¿ya? Es por eso que en este periodo se dictan 3 constituciones y es por eso que se le llama el periodo de los ensayos constitucionales. Ya vamos a leer la de 1823 que tiene por nombre la Constitución Moralista, que fue redactada por Juan Egaña y que regulaba la vida privada de los individuos. Esta constitución no pudo ser viable porque se metía en los ámbitos de la vida íntima y privada de las personas, ¿ya? Y eran asuntos que a una constitución no le conciernen. Luego, las leyes federales, que este ensayo se dictó en 1826 y fue ideada por José Infante. Lo que buscaba era descentralizar al país y que cada una de las provincias tuviera más autonomía, pero duró hasta el año 27. En 1828 tenemos la última, o el último de los ensayos, liberal, y que fue redactada por José Joaquín de Mora y fortalecía las libertades públicas porque tenía el sesgo de los pipiolos, ¿ya? Pero esa es la constitución que genera el choque definitivo entre ambos bandos y que va a gestar rápidamente la batalla o la guerra civil. Avancemos. Estas 3, nosotros debemos pensar que nuestra constitución, la que tenemos en la actualidad, fue redactada en el 80 bajo dictadura militar. Cambiar una constitución es un proceso muy extenso, ¿ya? Son años para renovarla. Por eso es que, y por otros motivos, es que se ha evitado modificar de forma completa, solo se han modificado algunos artículos. ¿Por qué? Por lo complejo que es. Pero imagínate, en este periodo, en un lapso de tiempo muy breve, existieron 3 ensayos constitucionales, ¿ya? Y esto va a generar que en la actualidad se considere este periodo de tiempo como un periodo de anarquía, ya como un periodo de desorden, producto de que hay ensayo y error, y eso es considerado como un periodo en el cual las cosas quizás no se estaban haciendo muy bien. Entonces, vamos a trabajar un poco más sobre esta visión del periodo, pero debemos tener súper en consideración lo que yo mencioné al comienzo, de que eran países que estaban organizándose recién, y si bien se le tilda de un periodo anarquista, debemos considerar que solo termina con la guerra civil, pero durante este periodo de los ensayos constitucionales hay solo desencuentros ideológicos, pero no de ningún otro tipo. Ya tampoco podemos pensar que existió un caos durante la época. Es solo la desorganización normal de algo que está caminando por sí mismo solo por primera vez, ya, con conceptos que no conoce, que no ubica.
Vamos entonces a leer fuentes. Este trabajo no lo habíamos hecho antes y lo que vamos a hacer es, yo voy a leer, tú vas a seguir la lectura y vamos a identificar de qué se trata o de qué nos hablan estas fuentes. Vamos a leer dos, ¿ya? Para saber qué es lo que piensan los historiadores de este periodo. Entonces, la fuente número 1 dice: en los años que siguen a la independencia se llevaron a la práctica 5 ensayos constitucionales. El cuadro llegó a ser caótico. Los numerosos grupos como higienistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y pelucones articulaban sus planes sin líneas muy precisas. No era fácil comprender el concepto popular y llevarlo a la práctica cuando las mentes habían sido formadas en la admiración a la soberanía monárquica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este texto? Que fue un periodo de caos, pero que era justificado porque en realidad se estaban intentando imponer conceptos que nunca antes se había intentado, que eran muy complejos para la gente porque todos habían crecido y se habían formado con una admiración hacia la soberanía o hacia el control que hacían los reyes acá, los reyes de España aquí en el continente. Por lo tanto, era muy difícil introducir estos términos nuevos, ¿ya? Y más aún llevarlos a la práctica. Vamos a la fuente 2 entonces. Yo leo, tú sigue la lectura. En este periodo de múltiples ensayos constitucionales que en la primera década, o sea de 1810 a 1820, tienden a reemplazar la organización monárquica de la República y que en la segunda década, 1820 y 1830, o sea la década de la que estamos hablando nosotros, encaminaron una progresiva adaptación de las ideas republicanas a la realidad concreta. Es un trozo importante de nuestra vida histórica porque representa un proceso de acercamiento a las formas de organización definitiva de la República. ¿Ya? En él se inicia un nuevo, se inicia nuestro actual sistema de gobierno político. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice esta fuente? Que en realidad no importa que haya sido desordenado, fue desordenado, claro, pero dentro de la normalidad de un Estado que se está armando desde cero. Por lo tanto, sí, fue desordenado, pero en realidad se esperaba que esto ocurriera así, ¿ya? Porque estas ideas ni siquiera habían sido comprobadas en los países que las pusieron en ejecución por primera vez. Por lo tanto, lo podemos ver acá en este mapa conceptual. Por un lado, la primera fuente nos habla sobre una anarquía en donde hay crisis, hay inestabilidad, en donde y durante esta época se acusaba de que había caudillismo militar, falta de realismo de la ley, que estas constituciones no se podían aplicar, era muy difícil que se aplicaran. Pero por otro lado, la segunda fuente nos habla de que es un periodo no de anarquía ni de caos, sino que de aprendizaje, ¿ya? En donde hay un aprecio y un respeto por la ley, ¿ya? En donde se intentan fortalecer las libertades individuales y en donde por primera vez nos estamos apropiando de este concepto de la República y también se está sacando de forma definitiva a los realistas desde Chiloé. Por lo tanto, vemos las dos visiones que son muy comunes, la negativa y la positiva, y la podemos analizar desde los textos directamente. Vamos a revisar entonces nuestra infografía y vamos a concluir, pero en realidad yo, como me puse a hablar, no la fui completando. Espero que tú sí, pero ahora la voy a completar y la vamos a usar para concluir. Entonces, las visiones políticas y los ensayos constitucionales, ¿en qué año comenzaban? ¿Recuerdas? Comenzaban en 1823 hasta 1830 con el fin de la guerra civil, producto del choque ideológico entre todas estas personas que planteaban cosas para nuestro país. ¿Ya? Entonces pongo 1823 y debo poner que esa fecha está considerada por ser la renuncia de Bernardo O'Higgins. O'Higgins.
¿Ya? Ahora, ¿qué otro elemento podemos poner en nuestra infografía? Yo ya puse los años, la renuncia de Bernardo Higgins como el comienzo de esta etapa. Vamos a poner también que voy a ponerlo de esta forma. Es un periodo de ideologías políticas y voy a ponerlo de la siguiente forma. Voy a poner pipiolos federalistas y voy a poner un versus quienes estaban por el otro lado con ideas muy diferentes. Por ejemplo, los pipiolos querían separar a la Iglesia del Estado y los conservadores querían fortalecer ese vínculo que venía desde el periodo de la conquista de América. Entonces, por otro lado tenemos a los conservadores. Yo te voy a mostrar de inmediato lo que estoy haciendo. A los o'higginistas, y a los estanqueros, ¿ya? Que buscaban tener un gobierno firme, fuerte, cada uno con sus intenciones. Por ejemplo, en el caso de los estanqueros, que el Estado fuerte le permitiera comerciar, los conservadores que se mantuviera el vínculo, ya los o'higginistas que el gobierno fuera controlado con mano dura y que esa mano dura ojalá fuera O'Higgins, ¿ya? Vamos a hacer esto bastante sencillo, ya, para que sea bien claro para ti. Entonces pongo federalistas versus conservadores, o'higginistas y estanqueros, y voy a poner ideas para que se entienda en qué son diferentes. ¿Ya? Y esto trae consigo los ensayos constitucionales. Esta diferencia de idea genera que se creen y se practiquen, se pongan en ensayo y error estas constituciones que fallan, la del 23, la del 26 y la del 28, porque son inaplicables hasta la del 33 que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Entonces, 1823, 1826, 23 moralista, 1826 federalista y 1828 liberal. Entonces, ¿cómo quedamos con nuestro sencillo y claro, nuestra sencilla y clara infografía? Visiones políticas, ensayos constitucionales, ponemos la fecha de duración, cuándo comienza con la renuncia de Bernardo Higgins, cuándo termina, no pusimos eso, cuándo termina con la guerra civil, ya, y queda por ganador a los conservadores, y eso lo vamos a ver más adelante. Y se destacan pipiolos federalistas, conservadores y o'higginistas estanqueros, con un versus de ideas, ¿cierto? Y que esta diferencia genera que se produzca un periodo de ensayos constitucionales que ha sido denominado como periodo de aprendizaje o periodo de anarquía, de acuerdo a la visión de cada uno de los historiadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque se están aplicando conceptos nuevos que vamos a poner aquí en el centro, porque es importante que los tengamos en consideración. Hay conceptos nuevos que se están usando y que traen también, que es difícil acomodarlos o asimilarlos en esta época. Representación, república, soberanía popular. ¿Ya? Entonces, así me ha quedado el mío. Si a ti te queda parecido, esto te sirve para explicar todas estas ideas, toda esta clase. Así que nada, yo ya espero que esta clase te haya servido.
y espero que también nos podamos encontrar en una próxima sesión sobre la unidad de sexto básico, la unidad 2, porque la próxima clase vamos a seguir abordando la formación de la República, pero en una parte 2. Así que nada, te dejo que tengas un excelente día. Chao.